La pregunta sobre si tiene cura el trastorno límite de la personalidad es una pregunta mucho más filosófica que técnica. Y para dar una respuesta exhaustiva habría que primero definir qué es curación, qué es enfermedad mental. Pero en este video pretendo analizar la cuestión desde dos perspectivas que, sin ir tan lejos, pueden arrojar algo de luz. Desde una perspectiva de la normalización de la vida, ojo que normal es un término estadístico que proviene de norma, es decir, lo que es el promedio o la moda, aunque también puede servir para designar a un individuo que se siente satisfecho con una determinada condición. Desde esta perspectiva podemos decir a grandes rasgos que el TLP consiste en una reactividad emocional muy elevada y constante. Esto quiere decir que quien padece TLP tiende a experimentar emociones mucho más intensas que las que un individuo que no lo padece experimenta ante los mismos estímulos. De los mismos estímulos, el paciente de TLP experimenta las emociones a gran intensidad y el que no lo es, una intensidad leve o moderada. Si nos ponemos a cuantificar las emociones, por ejemplo, podríamos decir, cuantificándolas del 0 al 10, que ante determinados estímulos, una persona que no padece TLP puede experimentar una vergüenza de 4 o de 5, una ansiedad de 4 o de 5, o una tristeza de 4 o de 5. Pero ante esos mismos estímulos, quienes sí padecen el trastorno límite de la personalidad seguramente experimentarán emociones cuantificadas en un nivel de 8, 9 o 10. Entonces, esta reactividad emocional alta hace que la persona tienda a la impulsividad y también a la labilidad, o sea, a poder pasar de una emoción muy intensa a otra emoción diferente, pero igual de intensa, lo cual consiguientemente trae muchas veces, o por lo general, un desajuste social y un sufrimiento importante. Ahora bien, la psicoterapia para el TLP tiene como meta que el paciente aprenda a identificar sus emociones, nombrarlas, notar cuáles son los estímulos que con más frecuencia desencadenan las emociones intensas y finalmente poder autorregularse para no experimentar las emociones en estos niveles altos en intensidad. A este propósito es de gran ayuda la medicación psiquiátrica, por lo que una combinación de ambos tipos de terapia resulta lo ideal. Entonces, ¿qué pasa? Después de mucho trabajo, esfuerzo, caídas, aprendizajes, la persona empieza a volverse hábil en manejar adecuadamente sus emociones y autorregularlas, y así evitar las conductas problema que le llevaron a terapia, como pueden ser conductas de autoagresión, de involucrarse constantemente en relaciones tóxicas, de mal manejo de la ira, de poca tolerancia a la crítica, de problemas frecuentes en sus relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a una persona cuya personalidad la predispone a experimentar emociones intensas todo el tiempo, pero que ha aprendido habilidades para autorregular esas emociones. Y con ello
ha disminuido su sufrimiento y ya es capaz de trabajar o estudiar, de tener relaciones sociales, familiares o de pareja satisfactorias, de tener metas en la vida, etc. Pero siempre estará allí esa tendencia a la marcada reactividad emocional. Entonces la persona se ha curado o no. Creo que es discutible, pero en todo caso ha mejorado dramáticamente su calidad de vida. E incluso fruto del entrenamiento y del esfuerzo constante y de notar cuáles acontecimientos en su vida temprana lo han llevado a desarrollar determinado tipo de sensibilidades, pueden llevar al individuo a ya no ser tan reactivo. Sin embargo, lamentablemente, hay que mencionar que no todos los pacientes tienen la posibilidad de llegar a este estadio tan alto de superación. Por todos los condicionamientos, por comorbilidades como las adicciones o el estrés postraumático, también por la estigmatización social que determinadas personas tienen por algunas acciones en su pasado, por experiencias carcelarias, reiteradas violaciones, excesivo maltrato y nulo amor en la niñez, o por una herencia genética que sea mucho más determinante. Y claro, siempre está la ganancia secundaria. De esto se puede colegir que no todos los casos de TLP presentan la misma gravedad. Hay desde casos muy leves, cuyo diagnóstico puede ser discutible, hasta casos de diagnóstico claro, casos moderados y casos severos. Pero está claro que en todos los casos se puede lograr una mejoría. Para diagnosticar a alguien con el trastorno límite de la personalidad, se tienen que hallar 5 o más de los criterios que se ven en pantalla. Supongamos que un paciente presenta estos 5. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado, impulsividad en al menos 2 áreas, no tienen que ser necesariamente las que se mencionan, pero tomemos de ellas el sexo y atracones de comida. Comportamiento de automutilación, inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo, e ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira como muestras frecuentes de mal genio o enfado constante. Pero ahora vamos a suponer que al cabo de 2 años de terapia y con mucho trabajo y además medicación psiquiátrica, se consiguieron los siguientes objetivos. El paciente comprendió que sus miedos al abandono proceden de que cuando tenía 5 años, su papá los dejó y se desentendió de la familia. Cuando tenía 10 años, su mamá se enamoró de otro hombre y dejó al paciente bajo cuidado de la abuela. Y cuando tenía 12, el paciente, la abuela murió. Asimismo, nota que las conductas por evitar el abandono terminan produciendo abandono. Y comprueba que las relaciones de pareja a veces causan más perjuicio que beneficio y uno puede ser feliz sin ellas. Luego comprobó que con el sexo lo que en realidad buscaba era aprobación, pero a fuerza de tanta promiscuidad lo que conseguía era lo contrario. Y además comprobó que hay otras formas de ganar aprobación. Y con entrenamiento en técnicas de autocontrol también consiguió suprimir los atracones de comida. Aprendió también habilidades para no automutilarse, como agarrar hielo
o meditar cuando está en un episodio de crisis o en medio de un desborde emocional. Y además aceptó que el mundo no siempre es como debería ser y que las personas que no se comportan como debieran no siempre van a ser severamente castigadas. Para no enfurecerse cuando los demás se comportaban de una manera que no le gustaba, empezó a esforzarse por ponerse en su lugar y entender qué cosa a ellos les pasaba. Al final de toda esta experiencia terapéutica, como pueden ver, el paciente consiguió eliminar 4 de los 5 criterios y se quedó solo con uno. Pero para diagnosticar el trastorno hay que hallar al menos 5 criterios. Por consiguiente, ante cualquier clínico que le evalúe, no encontrará en el paciente más que un criterio y este no podría colocar el diagnóstico, es decir, no podría decir estamos ante un caso de trastorno límite de la personalidad. Pero si antes estuvimos ante un caso de trastorno límite de personalidad, quiere decir que ya no lo hay. Esto es, desde una postura nomenclaturista, se puede hablar de cura, desde luego, como acabamos de verificar. Espero que este video les haya servido de ayuda. Ya es el tercer video que hago sobre TLP. Si les gustó, por favor, pongan me gusta. Si tienen algo que decirme, déjenlo abajo en los comentarios. Si quieren compartir su experiencia, también. Y no olviden poner me gusta a mi página de Facebook para que vean lo que allí publico, que es mucho más seguido. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto.